Listo. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por venir a este espacio em, en el que lo que queremos hablar es de esto precisamente que están viendo en pantalla y es cómo la PCR puede convertirse en un aliado de nuestros negocios, de cómo es necesaria también y además de todo, desde la parte más básica, ¿qué es una PCR? ¿Qué es todo esto de lo que hablamos de PCRs? Para esto, hoy hemos traído a nuestra expertísima, mejor dicho, esta mujer maravillosa que nos ha estado hablando desde que llegó, em, María Laura Prechi. Ella es biotecnóloga, tiene 10 años de experiencia ya en todo este sector de laboratorios de biología y demás, de biología molecular, súper importante. Cuenta con estudios en inmunoterapia, citometría, citogenética, técnicas moleculares de identificación humana mediante el análisis de ADN y terapia genética. Ella estudió, ella es una argentina, una persona maravillosa, una persona supremamente trabajadora, que mejor dicho, estoy seguro que hoy nos va a dejar un montón de conocimiento, lo que queremos es aportar a todos un montón de valor y quién mejor que ella para que nos entregue todo esto. Además de todo, les cuento así como dato curioso, es muralista de la ciudad de Panamá. Hay varias de sus obras por ahí en la ciudad. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos y los dejo en manos de María Laura. Antes de soltarlos, quisiera darles una aclaración. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganosla llegar de inmediato a través del chat. Vamos a ir abriendo unos espacios para para transmitirle las preguntas a María Laura. ¿Listo? Entonces, bienvenidísimas todas las preguntas que tengan. Disfrútense de este espacio y háganse partícipes a través de sus preguntas, comentarios, todo bienvenido. ¿Vale? Muchísimas gracias y María Laura, todos tuyos. Excelente, bueno, otra vez, bienvenidos a cómo la PCR puede salvar tu negocio. Eh, Quiero contarles un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver qué es la PCR, vamos a ver para qué se usa la PCR, vamos a hacer una muy breve historia de la PCR. Compararemos PCRs tradicionales con algún tipo de nueva PCR y por supuesto que vamos a ver cómo la PCR puede salvar tu negocio. Este webinar tiene una duración aproximada de 45 minutos y al terminar, o sea, dentro de los 45 minutos está contemplado esto, voy a hablarles un poco sobre los equipos que ofrece C-Technology con los cuales se puede hacer PCR. ¿Ok? Así que comencemos. Bueno, PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Y la PCR es una herramienta, es rápida y específica, y lo que hace básicamente es duplicar un gen de interés dentro de una mezcla de muchos genes. Por lo tanto, se puede utilizar para detectar una bacteria, virus o parásito. La PCR en realidad tiene muchísimos usos, los cuales se los listo ahí, ustedes pueden leerlos, pero la parte que nos vamos a enfocar más que nada en este webinar es la parte de su capacidad de poder detectar virus, bacterias y parásitos. ¿Ok? Entonces, vamos con la breve historia, muy breve. Comenzamos en 1944 con Erwin Schrödinger, que escribió este libro, ¿Qué es la vida?, en donde planteaba que debía haber una molécula que transmitiera la información, que tuviera la información genética en sus enlaces químicos y que transmitiera la genética de generación en generación. Y ese mismo año, Oswald Avery eh, descubrió que la molécula que transmitía esta información genética y que la contenía era el ADN. En un momento se pensaban que eran las proteínas, él desmintió eso. Es este señor. Y luego, ya en este momento, el ADN cobró muchísima fama
y había muchas personas que estaban compitiendo por ver quién lograba determinar cuál era la estructura del ADN. Y entonces en 1952 Rosalind Franklin estaba haciendo estudios de cristalografía y de rayos X con una cámara muy pequeña sobre unas muestras de ADN que las habían aislado, tenía mucha calidad. Y entonces esta foto, la foto número 51, fue la que ella le ayudó a sacar las conclusiones de que probablemente el ADN sea bicatenario, o sea que tiene como una escalera como dos partes, y como una escalera caracol, que es helicoidal, o sea que se va a doblar. Pero entonces, Watson y Crick tomaron esta misma foto y fueron los que crearon esta estructura. Esta foto es muy famosa, donde se puede ver la estructura del ADN atrás de ellos, hay un dibujo de cómo es el ADN, que es la estructura del ADN, ellos la determinaron, y ellos años después ganaron el premio Nobel por eso. Y el verdadero creador de la PCR, Kary un científico excéntrico, en una de las etapas cuando él ya estaba entusiasmado con la biología molecular y cuando se dio cuenta que era probable sintetizar el ADN en un laboratorio, se puso a trabajar con Cetus Corporation para ver si podía hacerlo, o podía automatizarlo y podía hacerlo en el laboratorio, podía también eh, determinar el protocolo completo. Y es una historia muy famosa cuando después de años de estar trabajando en esto, él estaba manejando hacia una finca que él tenía, en donde él tuvo que parar, o sea, se le vino la idea toda completa a la cabeza y tuvo que parar a un costado de la carretera para anotar las ideas. eh, y bueno, después en realidad faltó un pedacito que luego él terminó también resolviendo, que era el tema de la polimerasa, que antes, como ahora vamos a ver todo el tema de ciclos de temperatura, cuando aumentaba la temperatura, la polimerasa había que agregarla en cada ciclo, así que él incorporó una bacteria, una polimerasa de una bacteria que se descubrió en los geysers de Yellowstone, que vivía a 80 grados centígrados. Entonces ahí se hizo completamente, se pudo hacer el ciclo cerrado de la PCR, ¿no? Y finalmente, el hito de ahora, que es algo que yo cuando empecé a estudiar, todo era PCR, pero no podía hablar de eso con nadie, nadie entendía lo que era. Y ahora, bueno, después de la pandemia y como está disponible para hacer test de COVID-19, ya todo el mundo sabe lo que es y vemos gráficos como estos que explican de manera sencilla lo que es la PCR por todos lados, ¿no? Así que, bueno, yo hoy les traje, miren, les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un segundo, y les voy a mostrar lo que tengo aquí, que es un termociclador, y vamos a hacer una PCR en vivo. Pero entonces yo para poder hacer esta PCR, voy a volver a compartir pantalla, y yo ya hice dos pasos previos. Yo ya hice dos pasos previos. Oh, oh. ¿Está? ¿Ok? Los cuales fueron la toma de la muestra que vamos a analizar y la extracción de ácidos nucleicos de esa muestra. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es eso primero. El proceso completo entonces es la toma de la muestra que queremos analizar, o sea, vamos a detectar si esta muestra que nosotros tomamos tiene ese patógeno que estamos buscando o no. En este caso vamos a hacer una prueba para detectar toxoplasmosis en una muestra de sangre de gato. Entonces a esa muestra y a todas las que se tomen en general, el procedimiento es así: extrajimos los ácidos nucleicos, es decir, extrajimos el ADN y el ARN, sobre los cuales en realidad vamos a hacer la PCR, que es el paso número 3, y finalmente hay que hacer un análisis. ¿Ok? Las muestras se pueden tomar básicamente de cualquier tejido, o sea,
cualquier muestra que tenga células, básicamente. Cualquier cosa que tenga ácidos nucleicos. Aquí les pongo unos ejemplos. Podemos ver la sangre, podemos ver los hisopados, que en realidad se está viendo las células de las mucosas. En caso de los camarones, dependiendo de la enfermedad que queramos buscar, se hacen pruebas de diferentes partes del cuerpo del camarón, y ahí también vemos un cultivo de bacterias, de donde también se podría hacer la PCR, pero ahí hay una lista y hay más opciones también de donde podemos hacer. Están las plantas ahí, ¿no? Así que bueno. Y entonces, ¿qué es una extracción de ácidos nucleicos? Aquí está un resumen de cuáles serían los pasos y les voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos. Entonces tenemos el tejido. Imaginemos que es Hay un micrófono abierto, ¿verdad? Imaginemos que tenemos un pedacito de tejido como un pedacito de hígado, por ejemplo. Entonces este tejido hay que, o lo ayudamos partiéndolo, rompiendo las células, rompiendo el tejido, podemos macerar, podemos usar un mortero, y estamos ayudando a romper las células y a que se separen entre sí. Entonces luego pasamos este tejido que ya está hecho como más un puré, y lo pasamos a un líquido que se llama adelisis, que este sí lo que va a hacer es romper las mismas células. Entonces, ¿qué pasa? Liberamos todo lo que está dentro de las células y vamos a tener una solución en donde tenemos mezcladas todas las organelas de la célula, más los ácidos nucleicos, que son el ARN y el ADN, todo lo que está dentro de la célula. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es una separación, porque nos queremos quedar solamente con el ADN y el ARN. En este caso, para esto se utilizan varias técnicas y varios métodos para hacerlo. El que utilizamos en esta ocasión es como una especie de filtro que captura los ácidos nucleicos y luego uno le va haciendo como unos lavados para deshacernos de todas las demás partes de las células que no vamos a estar analizando, y para purificar el ácido nucleico. Y finalmente, como los ácidos nucleicos están en el filtro, lo que tenemos que hacer es volverlos a recuperar con un líquido que se llama dilución, en donde vamos a obtener obtener los ácidos nucleicos diluidos en esta solución, y con esa solución ya básicamente tendríamos la muestra hecha, que ya hicimos todos los pasos previos que necesitamos, y estaría lista para poder hacer la PCR. Entonces aquí a la derecha les muestro, en realidad hay una cantidad absurda de ADN, porque estamos hablando de moléculas que es difícil de ver, pero en realidad es básicamente lo que terminamos obteniendo, y sobre lo que ven aquí es básicamente de donde nosotros haríamos las pruebas con PCR. Para ser un poquito más ilustrativa todavía, aquí les muestro, ven, lo que estamos rompiendo con la extracción y con la lisis es la pared celular, que es el borde aquí. Entonces todo lo que está dentro, incluyendo el ADN, que es esto que estamos viendo aquí, se libera al tubito, que después vamos a tener, y que después pasa por la serie de procesos que les hablé, para luego quedarnos solamente con los ácidos nucleicos. ¿Ok? Otra vez repasando cómo es todo el proceso completo. Aquí, como pueden ver en la parte de arriba, podemos sacar muestra de cualquier tejido, o también de un cultivo de bacterias. Y luego de ahí hacemos la extracción de ADN, la cual acabamos de conversar. Luego hacemos una PCR, y luego viene la parte del análisis. Se hace en general, para poder analizar una PCR tradicional, tenemos que hacer electroforesis y luego analizar el resultado. Así que bueno, ha llegado la hora de hacer nuestra PCR en vivo. Así que voy a dejar de compartir. A ver. Y bueno. Entonces, este va a ser nuestro termociclador. ¿Ok? Entonces aquí es donde vamos a poner las muestras. Yo lo que voy a hacer es poner eso, hay que iniciar, porque él va a hacer una autoprueba. Mientras tanto me pongo los guantes, vamos a hacerlo ahora. Entonces,
A ver. María, Sí, mientras te preparas ahí, por acá nos hacen una pregunta. ¿Es dígame, de qué dígame. está compuesta la lisis? Bueno, en general es algún tipo de detergente, eh, pero, pero bueno, eso depende. Al final uno busca fórmulas específicas para el tejido que uno quiera romper, pero la tradicional, la que uno hacía en la escuela, era un detergente. Entonces eso lo que hace es trabaja sobre las membranas que son lipídicas, y entonces directamente se rompe y se abre. Ok, ya está listo. Entonces, miren, yo aquí tengo, nosotros vamos a utilizar un kit. A ver. Entonces aquí esto es bastante práctico porque aquí directamente yo tengo todos los ingredientes que necesito para hacer una PCR. Entonces, esto está liofilizado, es decir, que lo deshidrataron, y yo lo que tengo que hacer es reconstituir. Entonces aquí tengo todo, aquí tengo mis primers específicos para la toxoplasmosis, tengo mi polimerasa, tengo mis DNTPs, eh, entonces voy a reconstituirla con un buffer que tiene el pH adecuado, así que vamos a hacerlo. Ustedes me van a ver. Aquí, aquí sacamos 50 microlitros, aquí reconstituimos. Listo. Nosotros necesitamos eh, obviamente la reacción se tiene que dar en algún tipo de espacio, en alguna solución, ¿no? Así que mientras esté seco, eso no reacciona, pero cuando nosotros lo hacemos solución, entonces ahí es posible que las moléculas reaccionen entre sí y que podamos tener, y que puedan reaccionar y pues se puedan conectar y puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, listo. Aquí tenemos ya todos los ingredientes de la PCR. Vamos a correr dos, porque una va a ser un control positivo y la otra va a ser, le puse M de muestra. Entonces ahora vamos a incorporarlo, tenemos todos los ingredientes y nos falta la muestra. Entonces eso es lo que vamos a incorporar ahora, ¿ok? Yo aquí tengo, ¿se acuerdan que habíamos hecho extracción? Yo aquí tengo mis ácidos nucleicos diluidos en este tubo. Entonces voy a incorporar muy poquito, 5 microlitros. A el que dice muestra. Miren, listo, está listo entonces. Ahora vamos a incorporar, este es el control positivo, que funcionaría, esto es un control, o sea, aquí, este control positivo está compuesto por esto ya tiene estos pedazos, o sea, secciones de este gen que yo quiero averiguar si está, o sea, ya tiene pedazos de genes de toxoplasmosis, y esto me tiene que dar positivo. Entonces es como un control para saber si todo funcionó bien al final. ¿Okay? Así que, bueno, ya tengo esto listo, pero entonces ahora lo que tengo que hacer, ya lo tengo listo, pero como estoy utilizando este termociclador, hay que utilizarlo con unos tubos especiales que se llaman tubos R, que se los voy a mostrar porque va a ser, vamos a hablar de ellos más adelante. A ver si se ve. Ven que en la parte de abajo, ahí, en la parte de abajo tiene un anillo de cobre. Y esto va con un tapón, así, ahí arriba, eh, de goma, que esto va a ser importante también para lo que vamos a hablar y para ver cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es
Esta mezcla que yo tengo acá la voy a poner ahí, pero con la pipeta, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. A ver, son 50 microlitros. Ahí les muestro cómo funciona la pipeta, por si alguno no la ha visto. Ahí estoy cambiando la cantidad que yo voy a absorber con la pipeta. Entonces voy a poner aquí 50 microlitros. Miren, ahí. Entonces voy a pasar esto a mi tubo R. Miren aquí, succiono todo. Y lo voy a pasar aquí. Ok, tapamos inmediatamente el taponcito. Y muy importante, rotulamos. Si perdemos de vista cuál era la muestra, ya no nos da información, no podemos saber nada. ¿Sí? Así que quedó listo. Listo para correr. Vamos a hacer la otra entonces, otra vez más. Solamente son 2. Ahí, este es el control positivo, así que lo hago al final para no contaminar nada por las dudas. Voy a poner aquí. Tapamos. Y rotulamos. Estoy rotulando sacándole el mismo sticker de aquí, lo estoy poniendo arriba. Se puede escribir con marcador también. Entonces ya estamos listos para hacer nuestra PCR. Tenemos todos los ingredientes aquí, los pusimos en el tubo que teníamos que ponerlos y ahora la vamos a meter. Entonces, aquí esto ya está listo y ahí hizo su autoprueba. Vamos a abrir y vamos a colocarlos. Vamos a colocar la muestra hacia afuera. Presionamos bien. Y el control positivo al lado. ¿Ok? Cerramos la tapita. Ponemos para correr. Presionamos y listo. Estamos haciendo nuestra PCR y ahí nos dice la cantidad de tiempo que va a demorar, que en este caso, bueno, que son 42 minutos. Siempre son 42 minutos con este tipo, ¿ok? Así que, bueno, estamos haciendo PCR. Así que organizo aquí. Podemos continuar. Bueno, María, por acá hay varias preguntas. ¿Qué pasó? Catherine nos pregunta, los productos, saludos desde El Salvador, los productos Saludos. de cuánto es el tiempo de vigencia una vez que se abren. Estos son de 2 años, si no me equivoco. Sí. Listo. Kiura nos pregunta que si el control negativo no se coloca. Sí, uno lo puede colocar. Uno lo puede colocar. En realidad, la verdad que es bueno, ¿no? O sea, es bueno colocar el control negativo, eso nos va a comprobar que nuestros reactivos no estén contaminados y eso nos da otra información que nos da más confianza en el resultado final. Pero sí, la verdad no lo incorporé en esta ocasión. Ok. Diego Ramírez nos pregunta, ¿la muestra de DNA a qué organismo pertenece? Me cuentan que dura 10 años estos kits, 3 años estos kits, no 2, 3. ¿Qué me Ok. decías, Miguel? Perdón, otra vez. Diego Ramírez nos dice, nos pregunta que la muestra de ADN que estás poniendo, ¿a qué organismo pertenece? Ay, bueno, es una muestra de gato, de un pacientito de un gato, no nuestro, o sea, la muestra nos la facilitaron, de sangre. Es un gato, entonces nosotros estamos viendo si este gato tiene toxoplasmosis. Ok. Gaby Cordero, por favor, nos envías a nuestros correos la grabación de la sesión. Sí, Gaby, la vamos a poner, la vamos a enviar a los correos de todos y además la vamos a tener en nuestro canal de YouTube allá junto con nuestros otros webinars
bienvenidos a que puedas pasarte por ahí y revisarlos todos, pero sí se los vamos a enviar al correo. Teresa, desde Nicaragua, nos pregunta, para extraer la muestra dentro de un cultivo de caja Petrel, ¿cuál ¿Será como es un el... plato Petri? ¿Un plato de Petri? Por favor, acláranos ahí, Teresa, si es de plato de Yo Petri. respondo eso si es eso. En realidad uno podría hacer como una especie de... Ah, perfecto. Sí, Nos pregunta uno es, podría... la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento o cómo se extrae la muestra? Bueno, siempre al final todo hay que ponerlo muy a punto y hay que buscar siempre el protocolo y todo hay que ponerlo a prueba y todo hay que realizarlo en el laboratorio y hay que validar. Pero uno podría hacer como una especie de hisopado sobre la colonia que uno quiere analizar, y entonces eso uno lo pone directamente en, el, en la solución de lisis y listo. Lo demás es normal. Así que, ajá. Listo. Última pregunta y comenzamos. ¿Nos pueden compartir los kits que poseen para qué especies y enfermedades? Claro, Katherine. Ya una persona de nuestro equipo se va a comunicar directamente de una vez contigo por interno y te va a irlo mostrando. Sí, ¿Vale? y también lo vamos a ver al final de la charla. Así que, pero bueno, obviamente como son un montón, es mejor verlo tranquilos. Exacto. Y bueno, entonces continuamos, ¿les parece? Continuemos, continuemos. Espérate que se me... ¿Me ven? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver cuáles son estos pasos de la PCR, qué es lo que está pasando adentro de este termociclador. Y mientras él hace lo suyo, nosotros vamos a aprender un poco sobre lo que está pasando ahí adentro. Y también sobre lo que en realidad diseñó e inventó Kary Mullis, que les había contado antes con la historia. Eh, y es básicamente por una serie de temperaturas que vamos a ir cambiando y el ADN, por sus características naturales, le van a ir pasando cosas, ¿ok? Entonces, cuando llegamos a los 94 grados, las hebras de ADN que habíamos hablado, que son bicatenarias, son dos cadenas, y que se enroscan como una escalera de caracol, lo que sucede a los 94 grados es que ellas se separan y se hacen unas hebras individuales. Entonces esto crea como una especie de molde sobre el cual en el paso 2 y a la temperatura de 54 grados, esto estos que vemos aquí se llaman primers o cebadores, que son pedacitos diseñados en el laboratorio para pegarse específicamente a ambos extremos del, del gen o el pedazo de gen que uno quiere detectar. ¿Ok? Entonces, ellos van a hacer hibridación con el ADN molde, que es este del gato en este caso, que ya se separó. A los 54 grados el primer se pega y luego a los 72 grados la polimerasa, que es esta enzima que básicamente sintetiza, o sea, hace ADN, a partir del ADN molde, se pega hacia el final del ADN, se pega hacia el final del primer, hay un micrófono, se pega hacia el final del primer, y entonces ella lo que va a hacer es, como una fotocopiadora, ir tomando los bloques del ADN, que son los DNTPs, que serían estos palitos que vemos aquí, los va a ir tomando y uniendo, pero o sea, de manera complementaria y específica y solamente a el ADN original, el ADN molde. ¿Ok? Entonces va a estar haciendo una copia, va a estar fotocopiando este ADN. ¿Está bien? Entonces todo el ADN que está en la muestra, ya sea del patógeno y o sea, va a buscar esto en todo el ADN que está en la muestra, ¿ok? Si el patógeno está ahí, lo va a encontrar y se va a pegar y va a hacer este proceso. Para que se entienda un poquito mejor, lo vamos a ver en una animación. Aquí podemos ver la primera parte, que era la desnaturalización.
Luego la hibridización de los primers que ya pasó, la polimerasa que es lo naranja, está fotocopiando el ADN, y después al final tenemos entonces dos hebras, o sea, dos ADNs, dos cadenas de ADN, cuando antes teníamos una sola, ¿ok? Ahora estamos duplicando. ¿Y qué sucede? Que esto es muy clave. Antes teníamos una sola, ¿no? Eso es muy difícil de detectar y de ver con cualquier instrumento. Entonces, cuando esto eh, se hicieron dos, entonces ya podemos copiar de, en realidad, estas cuatro cadenas, cuando se separan, podemos copiar ya de estas cuatro cadenas, ¿ok? Y entonces, como copiamos esas cuatro cadenas y lo duplicamos, en cada ciclo duplicamos otra vez, el crecimiento, o sea, la cantidad de ADN final que vamos a tener, o sea, va a crecer de manera exponencial, y eso de manera que en el ciclo 35 aproximadamente vamos a partir de una copia y vamos a tener 34 billones de copias. Entonces esto hace que se pueda, ya con algún instrumento o con alguna técnica ya podamos visualizarlo, y esto nos va a decir que había un poquito de ese ADN original, y por lo tanto, eh, o sea, en este caso de lo que venimos hablando, el patógeno estaba ahí, y entonces el animal tendría toxoplasmosis en este caso, ¿no? Así que yo les pongo PCR antes y versus PCR, pero en realidad esta es la manera de hacer, la PCR tradicional es la manera de hacer PCR todavía en muchos trabajos de investigación y para muchísimas cosas, y tiene usos específicos también, pero quiero compararlo un poco como lo que está pasando, lo que se tendría que hacer en el laboratorio con una PCR tradicional y lo que estamos haciendo ahora nosotros con esto que se llama, con este termociclador que permite hacer IIPCR, ¿ok? Entonces la PCR tradicional, ahí les muestro una foto en donde vemos un termociclador para que vean también, justo con la mano para que ustedes puedan ver el tamaño. Ustedes me habían visto con el equipo en la mano, el caso del otro, el que tenemos ahorita que estamos corriendo, pero y eso porque ahora vamos a ver cuál es la diferencia de la tecnología. Pero entonces, ¿se acuerdan que para hacer una PCR tenemos que ir cambiando de temperaturas? Entonces el termociclador se llama así porque son ciclos de temperatura, termociclador. Él va a ir calentando todas, aquí donde se ponen las muestras, y va a ir calentando todo, luego tiene que bajar de temperatura, luego tiene que subir otra vez, y esto hace que el equipo tenga que ser grande y tenga, o sea, o relativamente grande, y tenga que estar en un laboratorio sí o sí, porque cualquier cambio de temperatura podría alterar la PCR y puede hacer que no suceda también. Y entonces, para luego analizar los resultados, en general se hace un gel de agarosa, se hace una electroforesis, que es un poco lo que estamos viendo aquí abajo, en donde luego de que, porque aquí sale el resultado de la PCR, pero luego tenemos que visualizarlo. Entonces tenemos que sembrarlo, hay que hacer un gel de agarosa, luego tenemos que sembrarlo, tenemos que correr esa muestra, y luego viene la parte de, esto lo están viendo a través de luz ultravioleta, y por eso se ve así, como brillante, y luego viene la parte de la interpretación de los resultados, y para eso uno tiene que saber bien lo que uno está buscando, ¿no? Eh, entonces, lo que estamos haciendo, y aquí, bueno, para empezar a compararlo un poco, lo que estamos viendo aquí es que los resultados se ven directamente en la pantalla. Me va a decir si ese patógeno está o no está, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? ¿Qué es lo que está pasando aquí adentro? Si me pueden ver algunos en la pantalla. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado que el tubo en donde pusimos todos los ingredientes de la PCR al final tenía un anillo de cobre en la parte de abajo? Entonces, lo que está haciendo este equipo es calentar solamente ese punto, ¿ok? Entonces, ahí es donde va a estar la zona de mayor calor. Y luego, como las moléculas calientes son más livianas, se van hacia arriba y se van a encontrar con el tapón de goma. Y entonces ahí, al enfriarse un poco, van a bajar otra vez porque se vuelven más pesadas, y esto va a generar una convección natural por temperatura, ¿ok?
ahora vamos a ver una animación, pero entonces para que vean que en realidad entonces estamos generando un gradiente de temperatura en el cual tranquilamente se pueden dar las 3 etapas de la PCR. Sabíamos que estábamos haciendo la desnaturalización, que era la parte donde se separaban las hebras de ADN, es la parte más caliente, que es cerca del anillo de cobre, y luego en la parte de arriba es la parte de hibridización con los primers, que se juntaban esos pedacitos de ADN sintético que están, que están diseñados para capturar, para pegarse a lo que nosotros queremos buscar. Que eso sucede en la parte de arriba, que es la parte más fría, y en el medio es la extensión con polimerasa, la, eh, la parte de donde estamos verdaderamente duplicando. Entonces, para que vean, para que quede más claro, una animación de cómo funciona. A ver. Entonces, ahí te muestro un poco cómo es el ciclo que hacen las moléculas adentro del tubo. Al lado te muestran el gradiente de temperatura. Y bueno, ahora van a repasar las diferentes etapas de la PCR. Entonces, ¿esto qué hace? Al no tener que calentar todo el equipo, y al también son kits que están validados, está bien diseñado, de manera que solamente es un solo programa y es universal para todos los kits. Esto permite que el equipo pueda ser más pequeño y que el resultado pueda ser más rápido. En una PCR tradicional, podemos estar 2 horas corriendo una PCR, y en este caso siempre demora 42 minutos, en el caso de este equipo. ¿Okay? Hay otros equipos también. Adicionalmente, como gracias a esto también permite que sea portable. Entonces yo, como ustedes se habrán dado cuenta, aquí, si me pueden ver en la pantalla, o si se acuerdan, yo no estoy conectada a ningún cable. Esto está cargado. Entonces eso me permite, eso es gracias a esta tecnología. ¿Okay? Pero y entonces, María Laura, por aquí, antes de dime, continuar, nos hacen un par de preguntitas. dime, ¿Listo? dale. Javier Romero nos pregunta, ¿cuál es el costo estimado por reacción? Eh, si no me equivoco, a ver si me ayuda alguien del equipo, yo creo que eran como 12 por reacción. ¿Puede ser? Ok, son de 12 a 16 dólares por reacción, nos dicen por acá. Ajá, Muchas gracias al equipo. gracias. Ok, ¿cuánto tiempo toma cada ciclo? Bueno, lo acabaste de decir, que son 42 minutos en este En este, particular sí, equipo. correcto. Ah, y bueno, listo. Bien, Entonces continuemos, bueno, continuemos. Ahora sí, dale. a la última Pero, para. y entonces, ahora sí, o sea, llegamos a lo que vinimos, que entonces, ¿cómo salva la PCR en mi negocio? ¿Qué pasa? Y les quería comentar sobre 2 aspectos. El primero es sobre la pandemia y la posibilidad de tener capaz un equipo en la empresa que se puede utilizar para monitorear al personal, sí, el COVID en el personal. Entonces, esto permite que si uno agarra un brote a tiempo y no sé, o sea, y uno no se entera tarde, esto significa que va a haber menos personas que tengan que estar reposando. eh, y también, cuanto antes se empiece a tratar y antes sepamos que lo tenemos, también es más fácil de tratar, ¿verdad? Eh, y ni hablar de la posibilidad de salvarles las vidas también en caso de poder detectar a tiempo el coronavirus. Pero después otro aspecto, de otra cosa que les quería hablar, era qué pasa en las fincas, ¿no? Nosotros podríamos con este equipo entonces establecer o hacerlo parte de un monitoreo de enfermedades comunes, y eso nos puede garantizar tener entonces animales que estén de buen estado de salud general. Eh,
al saber exactamente qué enfermedades uno tiene y uno no tiene en el cultivo de uno, a la hora de tener que exportar, se disminuye muchísimo la posibilidad de que me rechacen eh, la mercancía, ¿no? Y bueno, al no tener que mandar, de que enviar y hacer estas pruebas a laboratorios externos, y si yo estoy detectando algo en mi finca, puedo resolverlo privadamente y me da espacio y tiempo para poder resolver los brotes, lo cual también es muy valioso. Eh, Ahora, si nosotros en el monitoreo este que estamos haciendo detectamos que hay un brote, que hay una enfermedad, que hay un patógeno, detectamos un patógeno, eh, al poder reactuar inmediatamente, porque eso, como ustedes vieron, se hace al lado de la finca, y la muestra se acaba de tomar del lado de la finca, al poder, al poder detectar esta enfermedad inmediatamente, uno puede no solamente tratar al animal de manera rápida y evitar pérdidas, sino también evitar que se extienda a otras áreas de la finca. Y bueno, y ni hablar de tener un diagnóstico certero, saber exactamente qué es lo que tiene el animal, lo cual también hace que yo no tenga pérdidas de tratamientos que eran estimados y al final no eran. Uno puede tratar directamente porque tiene la confirmación de cuál es el patógeno que está afectando a los animales. Eh, y bueno, también, o sea, cuando uno envía muestras a laboratorios externos, uno siempre se incorpora al final de la fila, ¿verdad? En general, para que uno le devuelvan resultados, demora 4 días, capaz más, y este es tiempo valiosísimo para tomar decisiones en el caso de haber tenido una enfermedad, y, y también eh, estábamos haciendo una demostración hace poco en una finca de cerdos, literal al lado de la finca de cerdos estábamos haciéndole las pruebas y pudimos detectar en ese momento que había circovirus. Y a nosotros nos dijeron, en realidad nosotros mandamos a hacer pruebas serológicas, y cuando les dijimos cuál era el precio del equipo, nos dijeron que eso es lo que les salía a ellos enviar una sola ronda para hacer pruebas serológicas, eh, y que se las devuelven dentro de 4 días, ¿no? Así que en realidad, eh, al final, medio que si consideramos la cantidad de pruebas que se pueden hacer y que se puede hacer no solamente la cantidad de animales y pruebas que uno quiera, sino la cantidad de enfermedades que uno quiera en el mismo equipo, eh, eh, uno está obviamente eh, ganando tiempo valioso para poder salvar y evitar grandes pérdidas. Entonces, básicamente, salvamos al producto, salvamos a los animales, salvamos vidas y por lo tanto disminuimos pérdidas económicas. Así que les voy a mostrar el resultado de la PCR que estuvimos haciendo. Voy a dejar de compartir en este momento. A ver. Bueno, para que vean cómo también salen los resultados en pantalla. Te van a decir si hay presencia o ausencia, no te va a decir cuánto hay. Pero entonces aquí, las muestras que teníamos aquí eran, esta que está aquí primera, era la muestra que me dio negativa, y esta que está aquí, que en realidad es una cruz, pero es un positivo, control positivo, me dio positivo. Eso quiere decir que la PCR se realizó correctamente aquí adentro y que yo puedo entonces confiar en este resultado negativo. ¿Ok? Así que eh, entonces, sigamos. Aquí, Miguel.
¿Hay alguna pregunta? Porque esta es la parte en donde voy a hablar un poco sobre los equipos. Casi no logro encender mi micrófono otra vez. Listo. Entonces, bueno, han ido apareciendo por acá preguntas. Cuéntenos sus preguntas. Listo. Entonces, por acá nos preguntan, ¿los kits de enfermedades de animales están validados por la OIE? Acá nos cuentan. Dale. Sí, correcto. De todas maneras, sí, el equipo está validado por la OIE. Listo, perfecto. Es por aquí en el chat, ahí hay una explicación un poquito más larga de alguien de nuestro equipo. De Giselle, muchas gracias. Am, Diego nos pregunta, o sea, independientemente de los primeros y el protocolo que se use, ¿no cambiaría la configuración de anillamiento y las demás condiciones? Correcto. El programa es universal, a diferencia de los termocicladores que les mostraba la PCR tradicional que uno tiene que meter el programa. Esto es el mismo para todas las enfermedades, para todos los kits. Esto tiene, si ustedes vieron, tiene solamente dos botones, o sea, es una ruedita y un botón que se aprieta aquí, y aquí tiene un encendido y un apagado. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Listo, por acá nos están dejando los correos electrónicos para poder hacerles llegar eh, una información de la lista de las enfermedades. Entonces, pues a quienes quieran ponernos ahí a través del correo electrónico, vamos a hacerles llegar toda esta información. No sé si quieres continuemos. Sí, por supuesto. Eh, ¿Me ven? O sea, ¿ven la pantalla? ¿Sí, no? Sí, ahí te Sí. vemos, ahí te vemos. Perfecto, perfecto. Entonces, les quería mostrar en esta parte final del webinar cuáles son o algunos de los equipos que tenemos disponibles para realizar estas IPCRs. Primero les quería mostrar que absolutamente es portátil, estas fotos que están literal al lado de la finca, y yo lo he hecho. Eh, y bueno, ahora les voy a mostrar diferentes equipos que sirven para diferentes cosas. Aquí hay algunos ejemplos. Este es el que acabamos de ver, el Pocket Micro Duo. Eh, este es muy bueno también, este es muy bueno recomendado para hacer pruebas en camarones, porque incluye, se puede ver en este equipo otro canal en donde detecta un control que me va a decir si yo puse una muestra de camarón ahí o no. Entonces es otro control extra y eso está muy bueno. Pero se puede utilizar para todos los kits que estábamos hablando. Este que ven aquí abajo, este está muy bueno porque este es el que se recomienda para la detección de COVID. Porque esto reúne, ¿se acuerdan que les hablaba de la extracción de ácidos nucleicos al principio? Y luego viene la parte de la PCR. Y este equipo hace las dos cosas. Entonces, yo meto la muestra básicamente y al final voy a ver el resultado en la pantalla. Eso es todo. Y esto disminuye el contacto con la muestra y también disminuye las posibilidades de contagio con una muestra contaminada, ¿no? Eh, y bueno, aquí también este es un combo microdúo, en donde este que ven aquí es un extractor automático, solamente extractor automático. Él, uno le mete la muestra y luego uno retira la muestra ya lista para poder hacerle PCR. Y este kit, este combo, viene con 4 de estos chiquitos de acá arriba, de estos que estamos usando en el webinar de hoy, por lo que también multiplica la cantidad de pocillos y cantidad de muestras que uno puede hacer al mismo tiempo, ¿no? También vienen las pipetas. Y este maletín también está bueno como para poder cuidar el equipo si estamos yendo mucho a campo,
estamos haciendo mucho al lado de la finca, y también en caso de inundaciones, él flota, él no levanta el agua. Quería comentarles también que en cada uno de ellos, o sea, ustedes con entrenamiento van a poder hacer esto. Así que el entrenamiento está incluido y van a ser expertos de hacer este tipo de PCR cuando hagamos el entrenamiento. Así que por ese lado no hay que preocuparse. Así es como se ven los kits. Ustedes recibirían una cajita en donde vienen 48 muestras. Cada uno de los sobrecitos trae 8 muestras que se abren por separado porque como vienen liofilizados, lo cual es muy bueno, liofilizados es que venían secos, ¿se acuerdan? Entonces aquí, si alguien me puede ver, me encuentra en la pantalla. Así es. Que aquí esto vienen liofilizados y eso hace que esto se pueda mantener, mientras se mantenga bien cerrado, fuera de la refrigeradora, lo cual es una gran ventaja si estamos también en el campo. ¿Okay? Lo que sí hay que guardar es el control positivo porque se reconstituye la primera vez que uno hace una prueba, ¿no? Entonces esto viene con sus tubos R's y con el buffer para reconstituir todos los ingredientes de la PCR. Los tubitos son descartables, correcto. O sea, se usa uno por muestra. Una vez que cuando yo pasé lo de los tubitos al tubo R, saqué todo lo que estaba ahí y ya no me quedó más nada en el tubito, tuve que botar. ¿Ok? A ver. Aquí es la famosa lista de enfermedades que les decía, pero también les quería que vieran no solamente las enfermedades, sino que hay enfermedades disponibles para acupuntura para peces y camarones, para animales de compañía, gatos y perros, tienen caballos, vacas, pollos, cerdos, eh, ¿cuál me falta? Y también para humanos, no solamente para detectar COVID-19, el kit viene para 48 muestras. Y también hay otras como el Zika, como el dengue que también se podrían detectar. Así que otra vez, Ah, bueno. preguntitas. ¿Qué más preguntas tienen aquí como ya para ir cerrando este espacio? Betty nos pregunta que el kit para cuántas muestras viene. Son 48 muestras. 48 muestras. Listo, ¿qué otras preguntas tienen? Cuéntenos aquí a través del chat. Félix nos dice, en el caso del virus como el coronavirus aviar, ¿poseen primers específicos para cepas variantes? Bueno, eso te la devuelvo después, esa información, porque no estoy segura. Ok, Pero te la contestamos, te enviamos la respuesta. te vamos a enviar la respuesta a través del correo electrónico en cualquier caso, ¿vale? Bueno, cuéntenme si hay alguna otra pregunta. Mientras tanto, mientras que me van escribiendo las preguntas ahí, les contamos que hemos estrenado nuestro boletín con todas las actualizaciones que hacemos mes a mes. Se las enviamos a su correo electrónico. Muchos seguramente las vieron en estos días que la enviamos. Entonces vamos a estarles compartiendo todos los contenidos más relevantes de todas las cosas que hemos estado haciendo a través de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web. Invitadísimos a que los conozcan. Toda esta información que acabamos de recibir también está allí consignada. Listo, a través de nuestras redes sociales. También estrenamos nuestro podcast esta semana. Invitadísimos a que lo escuchen. Se llama Camarón y Cultura. Lo pueden encontrar a través de todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, bueno, a través de la gran mayoría de plataformas de podcast. Entonces, un capítulo muy interesante en el que hablamos de emprendimiento en el tema de camarones. ¿Listo?
Bueno, creo que no tengo más avisos parroquiales. María Laura, ¿tú tienes más? No, solamente quería agradecer a todos por estar aquí y bueno, ojalá estaremos en comunicación, ¿no? Muchas gracias a todos, a los que dejaron sus correos aquí. Les vamos a enviar toda la información de lo que hemos hablado hoy y les vamos a compartir también a través de sus correos la repetición de este webinar. Está quedando grabado para efectos de poder compartirlo a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio